y bienvenidos a tu podcast de historia. Hoy, en la sección Banco de Memoria, tenemos el honor de entrevistar a un invitado muy especial, una persona que nos hablará de una parte de nuestra historia más reciente, un periodo muy conocido por nuestros mayores, pero bastante desconocido por los jóvenes. Este relato no puede ser encontrado en ningún libro de historia. Está narrado de primera mano por aquella persona que lo vivió. Acompañadnos, pues, a ambos en este recorrido por la vida de Antonio Serrano Santos, en el que pequeños ápices de relevantes hechos de la historia de España, como la Guerra Civil Española o la dictadura franquista, serán relatados de forma que aporten algo de luz subjetiva a aquellos hechos que hicieron de España su versión más extremista. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Antonio. Apellido también. Serrano Santos. Santos plural. Antonio, ¿y en qué año nació? El 25 de diciembre, de 1931. Bueno, es curioso porque mi madre decía que era el 25 de diciembre y a partir del alimento pone 27. Dice, pero es que ellos iban bebidos y pusieron el día en que llegaron a la oficina. ¿Y a qué ha dedicado su vida? A la enseñanza. Yo estuve en el seminario y estuve estudiando en el seminario hasta el 1957. Me ordené de diácono, pero después me di cuenta que no era mi camino y pedí la dispensa. Y al año siguiente, estando ya en el colegio, conocí a Doria, mi mujer. Y ahora me la presentaron, estaba muy bonita ella, con sus manitas y todo. Y yo dije, ¿de dónde eres? Yo de Guadix. Digo, y las cosas de Guadix son tan bonitas. Las ropas taquillas. Y ya de ahí empezamos. Tengo 5 hijos. Todo el tiempo que estuve encerrado, 5 hijos. Muy buenos todos, muy buenos, buenísimos. 5 hijos que Dios me ha dado, impresionante. Entonces ahí haciendo, pendiente de mí constantemente. Ahora tengo una osteoporosis que todo suele doler, pero tengo la columna desviada y eso es unos dolores tremendos. La columna desviada, eso ya no tiene en arreglo. Ya a mis 91 años, yo digo 19, pero bueno. Me ha comentado usted que ha dedicado su vida a la enseñanza. ¿En qué colegio trabajó? Colegio San José de Campillo, célebre entonces. Ahí iban de toda España y fuera de España. Yo te dije que tenía de alumnos Bertino Borges, que era muy granujilla, muy simpático siempre, pero muy mal estudiante. Matías Prat, Emilio Calatayud, el juez de menores. También tuve, yo recuerdo, fue Carlos Herrera y algunos más, yo no me acuerdo. Hijo de ministro, el nieto de Pemán, el hijo de Solí, que era ministro entonces. Vamos. Recuerdo que hasta el nieto de Franco lo iban a meter en el colegio, le pidió su entrada. Y el director dice, su excelencia no querrá saltarse una lista de 130 alumnos que están en cola. Y no lo emitió. Vaya, veo que durante su vida y su etapa como profesor conoció a personas que hoy en día consideramos famosas, ¿no? Y bueno, adentrándonos ahora un poquito más en la historia de España y en lo que usted me ha contado, y según su fecha de nacimiento, usted ha vivido la guerra civil y la posguerra, la dictadura franquista y la transición española. Es decir, usted ha vivido una parte importante de la historia más reciente de España. ¿Recuerda usted algo o tiene usted algún recuerdo de los años previos a la guerra civil? No, yo tenía 5 años cuando ya empezaba a terminar la guerra. 4, 5, y no recuerdo. Yo sí recuerdo, antes de la guerra civil, a ver si me acuerdo de algo. No, era muy pequeño. No puedo acordar. Recuerdo cuando entró, que pues ya en Málaga, la gente lo saludaba y todo, ¿no? Los camiones con los moros, pero eso ya era prácticamente el final. Pero antes de la guerra civil, no recuerdo. No se preocupe. ¿Y durante la guerra civil tiene usted algún recuerdo, algo
de lo que se acuerde con nitidez? Sí, durante la guerra civil, ya te he contado en mi casa de mi padre, y que estaban la gente muy asustada. Y yo recuerdo que mi padre era muy bueno, no tenía nada que ver con la política, la gente lo quería mucho, tenía una peluquería en la calle Alameda Capuchino, tiene una peluquería. Y un día una vieja lo denunció de que era un fascista, no sé qué, y entonces lo encañonaron con un fusil por toda la calle de la acera, por acá abajo. Pero la gente se sublevaron porque conocía a mi padre. Decía, no, deja al maestro que es muy bueno. El maestro Obrero, dejarlo en paz. Y lo dejaron en paz. Cuando cambió la tortilla, mi padre se encontró con la vieja. Dice, yo era fascista y usted qué era. Y la mujer se fue haciéndose caca de susto. Y mi padre no lo denunció ni nada. Esas cosas ya de la guerra civil. Bueno, al final. En esto que usted me acaba de contar, podemos observar cómo en esos tiempos de guerra había también lugar para lo que hoy conocemos como bulos o fake news. Eso mismo que le ocurrió a su padre, el hecho de que él, siendo una persona que tenía su oficio, que no hacía daño a nadie, por el simple hecho de la guerra y por los sentimientos que la guerra removía en las personas, fuera delatado injustamente por una mujer que realmente no sabía, no tenía idea de si realmente su padre era fascista o no. Pero aun sabiendo las consecuencias que podía tener para su padre, la mujer decidió delatarlo igual. Es decir, ¿hasta qué punto podemos pensar o no que una noticia falsa tiene consecuencias? Pues bien, parece ser que si se trata de un hecho como el que usted me acaba de relatar, de su padre, que puede conllevar la muerte, sí que nos impacta. Sin embargo, parece que hoy en día está muchísimo más normalizado el recibir bulos y fake news e incluso por algunos periodistas el hecho de crearlos y no tienen en cuenta esas consecuencias que pueden tener, que a lo mejor no llegan a ser tan extremas como en la época de la guerra, pero siguen siendo consecuencias que van a tener un impacto sobre alguna persona. Y prosiguiendo con la entrevista, al ser usted tan pequeño durante el periodo en el que se desarrolló la guerra civil, asumo que lo vivió usted junto a su madre, su familia. Sí, con mi padre y mi padre. Mi madre me llevaba de una noche, me daba las sirenas a sonar y todo el mundo corría a los refugios. Mi madre me llevaba a mí en brazos. Por cierto, pues se me cayó un zapatilla y mi hermana Pipita, que venía conmigo también, los dos, pequeños. Y cogió la zapatilla y lo metimos en un refugio en el ejido, en el entonces ejido. Se metían las bombas de caer. Y después vi yo el edificio con las bombas destruidos. Eso durante la guerra civil. Nos refugiábamos también a veces en la calle Alameda Cocino. Había un corralón, ahí nos metíamos también. Eso es lo que yo recuerdo. Imagino que debió de ser muy duro escuchar los bombardeos y además siendo tan pequeño. ¿Cómo recuerda usted los primeros años de posguerra, después de que acabara la guerra civil? De posguerra. Bueno, wow. Había un racionamiento tremendo. No había ni comida, ni agua, no había tampoco dinero. Bueno, aunque había dinero, no había comida. Yo recuerdo a mi padre que era peluquería, cuando iba al campo a arreglar una mitad o cliente, volvía con un pan blanco y un queso. Eso era una fiesta. Ya todos comíamos. Pero aparte de eso, mi madre hacía por la noche en vez de café era ¿cómo se llama esto? Acicora y cosas de esas. Le poníamos un caramelo para endulzarlo. O hacía una sopita de fideos, o una tortillita. A veces mi padre hacía con las naranjas, casorreñas, estas que son árboles,
hacía una ensalada de casorreña. Y eso es lo que comíamos. Comíamos un pan negro. Yo recuerdo cuando yo iba, como estaba todo racionado, iba yo a la cola del aceite con mi cartilla de racionamiento y me daban una bolsita así de aceite, la botellita, y teníamos el aceite. Y el pan era malo, un pan negruzco, eso era el racionamiento. Le pasamos más hambre, mucha hambre. Había el llamado el traspello, la gente vendía comida y cosas al control de contrabando. Eso es lo que yo recuerdo, que estaba la cosa mal. Si no me fallan mis cálculos, usted vivió su época de estudiante mientras que se desarrollaba la dictadura franquista. ¿Cómo vivió usted, desde lo personal, aquellos años? O dictadura. Ya dije yo antes que su levantamiento fue no contra la República, porque él era republicano, sino contra las hordas desembocadas que iban matando y haciendo todas cosas de males. Pero no era la República entera, no hacía esas cosas, sino grupos enormes, quemaban la iglesia, las casas, los conventos, asesinaban a las monjas, a los curas, todo lo que fuera religión. Que tenía un orden de Moscú de que contra la religión, al corazón de Jesús, lo fusilaron en, ¿cómo se llama esto? Bueno, no me acuerdo de la sierra. Y ¿qué más me preguntado tú? ¿Qué más? Sí, que ¿cómo vivió usted la dictadura? Y la dictadura fue dictadura. No hay que darle otra vuelta. Fue, Tito en algunos que no, que la dictadura era autoritario, pero no. Había para controlar a toda la gente y en contra de lo que todavía estaba escondido, sublevado, pues había una autoridad muy firme. Entonces había condena de muerte, condena de muerte por cosas de estas, de la política. Y o sea, a veces perdonaban, como pasó con Miguel Hernández, que se murió ya por tuberculosis y hubo fusilamiento. No mucho, pero dice que sí. Había curas que eran rebeldes en contra del régimen y lo metieron a la cárcel y todo. Eran los curas comunistas, le llamaban. Defendían la libertad. Ahí estaba el cardenal Tarancón, que pedía libertad a Franco, y toda la gente de la extrema derecha decía Tarancón al perdón, Tarancón al cabrón, porque pedía libertad y entonces no había mucha libertad. Una vez muere Franco, acaba la dictadura y comienza el periodo de la transición española. ¿Cómo vivió usted esta época? Pues una época con la Constitución, después de como se hizo la Constitución, bueno, primero estuvo primero Suárez, que fue un acierto muy grande porque mm, mm, admitió el comunismo diciendo que ya no tan agresivo y tal, dio libertad de política. Eso fue un paso muy bueno. Y después se llegó ya a la Constitución en que todos se pusieron de acuerdo, todos. Habría alguna protesta más o menos, pero fue un acuerdo para olvidar el pasado, y empezar una vida nueva, el futuro. Pero hay que quedar una reminiscencia de gente que no acaban de admitir la Constitución y están todavía parece que quieren volver atrás. Y eso es un error. Para mí es un error. Hay que admitir el acuerdo que hubo entre todos y luchar para que haya unión y no haya más odio. Para la ley de memoria histórica y todas esas cosas, lo que está trayendo el pasado. Y al traer el pasado se levanta el odio. Pero para mí eso no es bueno.
¿Y qué opina usted? ¿Cuál es su punto de vista acerca de los extremismos vividos durante todo el periodo histórico que hemos tratado, desde la Guerra Civil hasta la Transición Española? Uf, son de los peores males de la historia, la extrema derecha y la extrema izquierda. Lo que sí estamos buscando es la moderación. Los políticos moderados son los que hacen más bien a la sociedad. Los extremismos son malísimos. Lleva al odio, incluso hasta atentados físicos. El extremismo no es bueno. La moderación es lo mejor. Bien, asumo que estos extremismos hacían acto de presencia en el día a día tanto de la guerra como de la dictadura. ¿Cómo eran vistos este tipo de actos? Bueno, los que practicaban el extremismo les parecía bien. Y los que no les gustaba el extremismo, pues les parecía muy mal. ¿Llegaron a producirse Sí, atentados y cosas de esas, como llamar a la ETA y bueno, no, que por la fuerza imponerse. ¿Y había gente que colaboraba con esto, realmente colaboraba con estos extremismos? Por ejemplo, había hasta curas que ocultaban algunos de la ETA. Estaba mal hecho. La iglesia estaba en contra de eso, pero algunos se pasaban. Eso fue un error muy grande. Pero la muerte del extremismo de ETA fue horrible, horrible. Y ya esto, cara, los que todavía parece que quieren todavía esos extremismos, pero ya no lo hacen por la violencia, sino por la política. Se meten en la política, pero con la misma intención, de imponerse la independencia, en fin. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias, Antonio, por habernos dedicado tu tiempo y haber compartido con nosotros un cachito de esa experiencia de vida y tus testimonios que son pues realmente algo muy valioso. Así que muchas gracias. ¿Está? Gracias a ti también. Tras la entrevista, me tomé un tiempo para conversar con Antonio. Fue entonces cuando me reveló que desde hacía 20 años escribía artículos que luego publicaba en periódicos digitales. Además, ha escrito algún que otro libro, cuyas ganancias ha destinado a la beneficencia. Así pues, me invitó a leer uno de sus artículos, que me llamó especialmente la atención. Se titula Tecnología, creced, multiplicaos, dominad la tierra. En este se habla sobre la facilidad con la que las redes sociales han obtenido poder sobre nosotros y cómo esto propicia la existencia de noticias falsas. Dicho esto, me gustaría compartir con vosotros un fragmento del artículo que recoge la idea de los bulos o fake news, y así poner el broche de oro a esta entrevista en la que los extremismos y las noticias falsas han tenido un papel verdaderamente relevante. Muchas gracias por haber escuchado tu podcast de historia Banco de Memoria. Hasta la próxima.